Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Normalmente cuando hablamos del Estado nos referimos a las instituciones tradicionales, a la división de poderes y olvidamos algo que es muy importante. Un sector que conforme se fue desarrollando en el siglo XIX, particularmente después en el siglo XX, ha demostrado que es imprescindible para que los estados sean funcionales, para que los estados puedan atender las necesidades de la población de manera muy específica, que sean incluso más eficientes que el propio estado, que no necesitemos estar creando burocracias para atender muy distintos problemas. Me refiero al tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, que son, insisto, uno de los pies centrales del Estado. Y para hablar de este tema es que hemos invitado a Ricardo Bucio, que está al frente de CEMEFI y que es, digamos, en este sentido, una de las cabezas más visibles de defensa del tercer sector. Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo ves la discusión? Porque esto tiene que ver con las deducibilidades, tiene que ver con la importancia que cada quien le ponemos a dar un donativo a tal o cual institución, con el seguimiento que damos a los distintos programas. Y tú estás allí en una organización fantástica creada por Manuel Arango hace muchísimos años, que da seguimiento a esto, ¿no? Sí, mira, como bien dices, tiene que ver con muchos temas. Uno tiene que ver con la atención a problemáticas existentes en el país, cuestiones o que no alcanza el gobierno o que están incluso aunque el gobierno tenga servicios, están mayoritariamente en manos de la sociedad civil. Déjame organizada. ejemplificarlo, porque te interrumpa, pero yo hay un tema que me he involucrado que son las casas hogar. Las casas hogar. Mira, el último censo que tenemos que hizo el INEGI daba cuenta que en el tema de niñez, por ejemplo, 33,000 niños sin cuidados parentales en casas hogar. De esos, casi 30,000 en organizaciones civiles, 3,000 en el gobierno. Y cuando hablas de instituciones de asistencia, hay más o menos 2,000, poco más de 2,000 DIFs en el país, entre los municipales, los estatales y el federal, y hay más o menos 25,000 organizaciones de asistencia, solo de asistencia. Y que mira todo lo que logran. Y algunas de esas, pues yo te diría una buena cantidad, tienen más servicios y más tamaño que los propios DIFs estatales. Precisamente por el dato de cobertura que ya diste, es contundente. Si desaparecieran estas organizaciones de la sociedad civil, 30,000 niños no tendrían hogar. La población refugiada, pues te diría el 99% está en manos de las organizaciones civiles. La población migrante en nuestro país, que es muchas, porque es la retornada, es la que está en tránsito, es la que está llegando ahora en las caravanas, en la frontera sur, los albergues de la sociedad civil son 98% los albergues para la población migrante, 98% son de las organizaciones, el resto son del gobierno, sin contar las estaciones migratorias, que esos no son de paso, albergues. No, y además son centros de detención. Exacto. Ahí está contundente. Segundo tema que ibas a decir, que te interrumpí, perdón. El espacio público. ¿De quién es el espacio público? ¿No? Hablas muy bien. Las autoridades públicas, claro que tienen un lugar en el espacio público, los tres poderes, los tres órdenes, etcétera, pero también la ciudadanía tiene un lugar en el espacio público. Y ahorita que hablabas desde el siglo XIX, en realidad la más antigua que tenemos es del siglo XVIII y sigue funcionando, el Nacional Monte de Piedad. Bueno, no, claro. en realidad no, el Hospital de la Luz. El Hospital de la Luz. El Hospital de la Luz, las dos son IAPs que tienen una 450 años, casi 500, otra tiene 240 años funcionando, ininterrumpidamente, ¿no? Son grandes instituciones y ahí están construyendo también el espacio público, porque no solo dan servicios, sino también ayudan a que muchas otras organizaciones de muy distinto tipo puedan intervenir en temas, algunos que son problemas, otros que son perspectivas de cómo mejorar ciertas situaciones y otras que son en todo el derecho que tiene la población de hacer aquellas cosas que no son prohibidas por ilegales, entonces que tenemos de producir lo que queramos, siempre y cuando además para ser reconocidas como organizaciones sea de interés público. Esa es quizá la gran definición que tienen las organizaciones contra la cual los gobiernos tienen más problema. El hecho de que son privadas, pero son de interés público. Algo que es muy importante es que las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas han nacido por problemas personales, entonces son como termómetros, como alarmas de asuntos que el Estado no necesariamente ha registrado. Por ejemplo, APAC, ¿no? APAC, parálisis cerebral, fue una institución creada por una persona, Carmelina Ortiz Monasterio, que tuvo un problema al respecto y entonces decidió
ver qué se podía Se hacer. dio cuenta que no había gran cosa. Que no había gran cosa. Son personas que de pronto deciden por razones familiares, etcétera, dedicar su tiempo, su patrimonio y organizar una atención porque el problema va más allá de su familia, es un Ahora, problema social. decía Federico, y con razón, que el Estado en muchos países promueve. Es decir, si uno ve los presupuestos públicos de Alemania o de Francia o de Estados Unidos, deja tú la deducibilidad, que llegaremos ahí en un momento. Se financia, les dan dinero de las bolsas públicas. Obviamente hay que evaluarlo, como cualquier dinero público. También el que va a una institución pública hay que evaluarlo, porque también se lo pueden robar. Pero lo hacen porque les permite resolver más cosas si tuvieran que depender de la rigidez burocrática que tiene su naturaleza de ser, y hay que, por supuesto, defenderle en muchas tareas, pero hay otras donde lo hacen mejor estos privados. En México hubo un esfuerzo de ampliar el presupuesto en ese sentido en los gobiernos de Fox en adelante, y se ha reducido drásticamente. ¿Qué tan drásticamente? A ver, antes de que entre Ricardo, algo que es muy importante destacar es ¿por qué son más eficientes, no? Pues cuando alguien dona tiempo, pues eres más eficiente porque no estás en la nómina, porque no estás en el sistema de pensiones, porque... De hecho, no estás cobrando. No estás cobrando. Entonces, es mucho más eficiente. Pero Sí, perdón. mira, hay organizaciones que tienen 5,000 profesionistas voluntarios, ¿no? Fuera de nómina, 5,000. ¿Qué organización pública puede tener 5,000 profesionistas voluntarios trabajando en pro del bien? Eso no es posible. Yo creo que son más eficientes en muchos casos. Primero porque, aunque el gobierno construye a escala, digamos, construye no un parque, tiene que construir 100 parques en una entidad federativa, después para cuidar el parque, para que no se convierta en un centro de adicciones, para que esté limpio, para que los árboles no se mueran, para que no sea un lugar de inseguridad, etcétera, se constituyen organizaciones civiles para cuidar ese parque, ese bosque, ese río, esa reserva natural, etcétera. De esto hay muchísimas en el país. Entonces son eficientes porque van a la calidad del trabajo, van al cuidado de lo local. Son eficientes también, porque tienen mucha calidez en la atención. Cuando tú tienes a una persona y eres un voluntario para motivado atender... por eso. Sí, porque estás en contacto con un chico autista que necesita ciertas cosas y estás, como Carmelina, 1 año, 2, 3, 10, 40 años, con mucha gente que tiene convicción, compromiso, etcétera, y que no son necesariamente la población, aunque hay servidores públicos extraordinarios, no son exactamente quienes están con las cuestiones del contrato colectivo, del sindicato, etc. Y uno lo ve cuando va a los países más desarrollados, que proveen más apoyo y servicio a los individuos. Hay muchos más de estas como proporción de la gente que hace algo, de la población económicamente activa, que en México. Entonces, ni siquiera tenemos muchas, pero nos faltan muchísimas. Muchísimas. Y un primer problema es que el gobierno ha suspendido o reducido muchos de los programas que apoyaban a esto. Pero como nos queda muy poco tiempo, querré ir al otro problema muy reciente que tiene que ver con la limitación de la deducibilidad fiscal. Me gustaría poner muy rápido el problema. Como usted sabe, cuando uno quiere apoyar a una organización de la sociedad civil, uno dona, digamos, 100 pesos y el gobierno, digamos, te deja de cobrar 35 pesos. Es decir, si le quitas la deductibilidad, pues el gobierno va a tener 35 pesos más, pero la sociedad civil se va a quedar sin 65. Es decir, el gasto neto total dedicado a la causa que fuera va a disminuir. Y en la última miscelánea fiscal se limitó de forma importante la capacidad de deducir de tus impuestos sobre la renta los donativos que hagas a terceros. ¿Qué tanto y qué tan significativo es esto? Mira, primero me parece que en términos económicos, que era el argumento central... Recaudatorio, digamos. Recaudatorio. Había otro argumento de que hay quienes malutilizan eso y se dijo que cuántas personas, son 7 personas, que ganan entre 3,000 y 5,000 millones de pesos anuales de ingreso personal. O sea, están perfectamente identificadas y sí hay quien pueda hacer mal uso. Entonces, no yendo sobre ellos, primero el mensaje es de impunidad, cuando tenemos instituciones para eso. Luego, económicamente es muy mal negocio porque lo que dice la cuenta pública del INEGI
sobre lo que producen las organizaciones de la sociedad civil. Te digo los últimos datos que están hasta el 2019, 2014, 2019, las organizaciones produjeron 720 mil millones de pesos en aportaciones, en valor económico. De riqueza, de PIB. En valor económico, en el PIB, 1.7% del PIB, para la población más pobre. En ese mismo periodo el SAT dejó de recaudar 88 mil millones. Es decir, cada peso que dejó de recaudar el SAT se convirtió en 8.12 pesos para la sociedad. Pero además, esta reforma lo que limita es una parte de esto y el alcance recaudatorio es mucho menor que esos 80 mil millones de pesos. Sí, porque esto, lo que te estoy diciendo eso es de 6 años. Sí, sí. No, de 6 años. Es de 6 años. ¿Cuánto es lo que pretende recaudar adicional? El año pasado la renuncia recaudatoria, que es lo que dejó de recaudar el SAT, de donativos de personas físicas, fueron 2.400 millones. Entonces, todo esto las personas donamos 10.500 millones y el SAT condonó 2.400 millones. Para ponerlo en contexto, la consulta revocatoria que se quiere organizar para marzo del año entrante cuesta más que estos 2.400. Cuesta más que estos 2.400. Te la pongo así. El déficit de CFE el año pasado fueron casi 30 mil millones de pesos. O sea, ese es para ponerlo en proporciones. Es una... Sí, y luego le puedes preguntar directo a la población, ¿no? La encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la ENIG, ahí la propia población, 2.8 millones de hogares dicen recibir servicios, bienes y transferencias financieras de organizaciones civiles en los 3 deciles más pobres de la población. Es decir, entonces, sí hay un... El impacto recaudatorio directo. es cero casi, son muy poquito para el tamaño del gobierno, el 2.800 millones de pesos. El beneficio social es gigantesco en la medida en que afecta a los más pobres o estas actividades benefician a los más pobres y además es un sector que genera mucho PIB, mucha riqueza, moviliza mucha... Y empleo. Empleo. Tienen 712 mil personas remuneradas en el sector, ¿no? Más en Estados Unidos ha llegado a ser el 10%. 2.1 millones de personas voluntarias. Ahí hay un cambio fiscal que a mí me parece muy serio, pero también hay que preguntarnos qué podemos hacer los ciudadanos para paliar este costo que al final de cuentas lo van a pagar los más pobres. Yo creo que por un lado organizarnos para hacer más cosas. Como tú dices, necesitamos más organizaciones civiles y se nos pueden ocurrir miles de cosas buenas. Otra es que sí necesitamos aportar más donativos, ¿no? Quizá más pequeños por parte de las personas, pero más personas. Porque se nos puso un límite a cuánto podemos deducir. Se nos puso un límite, entonces quien no quiera... Un límite mayor, ya había un límite, se puso un límite mayor, no es que no hubiera límite. Se puso un límite que puedes llenar bastante rápido. Y luego hay que hacer una enorme cantidad de cosas para que las organizaciones también hagan un trabajo que sea sostenible económicamente, lo cual para muchas, dependiendo del tipo de trabajo, es muy complicado, porque o atiendes a adultos mayores abandonados, ¿no? O trabajas con mujeres que están privadas de la libertad con sus hijos de menores de 3 años, o estás buscando dinero, estás permanentemente haciendo campañas de donativos. Es una tragedia porque se te va ahí la energía, pero el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Nos lo esperamos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.